Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando de un tema maravilloso que se llama Ni una menos en Cristo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. Uno, en el diseño de Dios para el hombre y la mujer, es que ambos trabajen unidos, que busquen el éxito bajo la comprensión de ambos, complementando sus falencias. Segundo, es un esfuerzo inútil el buscar que un hombre vaya a pensar como mujer o que una mujer piense como hombre. Ambos deben aprender a potenciarse en lo que les hace falta. La empatía es algo que deben aprender a desarrollar para poder trabajar en conjunto. Tercero, la unión en Cristo nos hace iguales, nos hace hijos, nos hace herederos, todos por igual. La unión con nuestro Señor nos hace vencedores. El poder del pecado lo sacó Cristo de nuestras vidas a través de la obra de la cruz. Por eso podemos estar seguros que no hay condenación para los que estamos en Cristo unidos a Él, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1. En esta igualdad que plantea Pablo, podemos decir que se contradijo cuando dice ¿no le permito a la mujer enseñar? ¿O la mujer calla en la congregación? Leamos primero 1 Timoteo capítulo 2. Desde el verso 8 comienzo a leer. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Pues Dios creó primero a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. 1 Timoteo capítulo 2, verso 8 al verso 15 en la versión NTV. Como lo he ido sosteniendo en el tiempo, desde un principio de la temporada de Caminando por el Reino, debemos aprender a sacar la mala costumbre de tomar los versículos en forma aislada de la Escritura y cambiar esto por la buena costumbre de entender el contexto en las cuales fueron escritas. Para entender el sentido del mensaje y su contexto, leamos primero cuál es la finalidad de la carta que escribe Pablo para Timoteo y cuál es su labor en las iglesias que debe hacer en Éfeso. Leamos 1 Timoteo capítulo 1. Comienza desde el verso 1 en adelante y dice: Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, quien nos da esperanza, le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso, y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasaron el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7 en la versión NTV. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, quien es su hijo en la fe, un joven formado en el ministerio,
por él. Lo hace a los 59 años de edad, tras 28 años de carrera ministerial. Pablo, en el año 62 después de Cristo aproximadamente, escribe las instrucciones a un joven Timoteo, que se quedó en Éfeso, y en cuyo escenario las iglesias en Éfeso estaban siendo invadidas por los maestros de la ley, que después de 14 años de la carta a los galos, aún seguían embaucando a los hermanos con los ritos del viejo pacto. Pues eso es lo que nos dice el versículo 6. Y hay que sumarle a esto que en Éfeso estaba nada más ni nada menos que el templo a Artemisa, una diosa griega, y el culto a esta diosa fue costumbre por muchos años, incluso pasados los siglos 3 y 4 después de Cristo. Ahora, la influencia del culto a ídolos estaba presente alrededor de los hermanos en Éfeso y era un factor de contaminación a la sana doctrina que había impartido Pablo. Entonces, tenemos un escenario amenazante con las ya conocidas discusiones de la ley y más la costumbre de los efesios respecto a la diosa Artemisa. En este contexto tenemos un Pablo que ya por experiencia sabe que debe reforzar la doctrina y ya con el precedente que hay discusiones por la misma. Él le da las instrucciones precisas a Timoteo. Notemos lo que le dice: no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Eso lo dice el versículo 4. Entonces, ¿habían disputas en Éfeso? Sí. ¿Habían problemas con la doctrina? Sí. ¿Habían desórdenes con las discusiones entre los hermanos? Sí. Entonces Pablo debe hacer que Timoteo ponga orden nuevamente en las iglesias. Ahora, ¿cuál es el sentido que da la prohibición de Pablo a las mujeres de enseñar? ¿Esta es una prohibición local a los efesios o es universal a todas las iglesias? Cuando dice no permito, el verbo usado en el griego en este versículo es epitrepsen, que significa un permitir condicional. No se usa aquí un prohibir, sino un permitir en un contexto, en un tiempo específico. Este verbo es muy usado en varios pasajes de la Escritura que denotan un contexto y un tiempo específico. Por ejemplo, ustedes pueden leerlo en su casa. Voy a leer las citas en Mateo capítulo 8, verso 21, en Marcos capítulo 5, verso 13, en Juan 19, verso 38, en Hechos capítulo 21, verso 39 y 40, Hechos capítulo 26, verso 1, Hechos capítulo 27, verso 3, Hechos capítulo 28, verso 16, en 1 Corintios 16, verso 7, entre muchos más. Dado el indicativo y el tiempo transitorio que tiene este verbo, la traducción más correcta sería decir, por el momento no permito. Y si queremos leer con mayor comprensión el versículo, lo correcto debería decir, hasta que las mujeres hayan aprendido lo que necesitan saber. A fin de tener una comprensión total de la verdadera enseñanza, ellas no pueden enseñar ni tener autoridad sobre los hombres. Miren la diferencia que hay solamente por entender en el sentido, en las palabras que fueron escritas y en el contexto en que éstas también se desarrollaron en el tiempo de los apóstoles. Pablo pide que debido a las discusiones doctrinales y además de mitos, leyendas que había en la época, pide que las mujeres aprendan en silencio sin objetar, sin discutir la sana doctrina primeramente, ya que las mujeres, muchas de ellas, fueron engañadas por estos falsos maestros. Por eso que es relevante entender los contextos, tanto de las mismas escrituras, el sentido y el objetivo de las cartas, en especial del contexto histórico que rodea también a la carta escrita, ya que todo esto nos va a dar luz y mayor claridad de lo que fue escrito para nuestra enseñanza. Por ejemplo, hoy que se predica un evangelio con ritos de la ley en muchas congregaciones cristianas y pseudo-cristianas, ¿sería conveniente que la mujer enseñe si antes ella no tiene claro los fundamentos del nuevo pacto y tampoco tiene una claridad en la sana doctrina? La respuesta es que no sería conveniente. Y tampoco los hombres de enseñar, pues muchos de ellos, ministros de hoy, incluso viejos en el evangelio, también desconocen el fundamento real de los apóstoles y profetas. Sí, lo dije claro, lo desconocen porque están impregnados de verdades bíblicas y no de verdades presentes. Incluso muchos de los que hoy hacen una defensa tan apasionada acerca de la gracia también desconocen el nuevo pacto del Señor y lamentablemente están tan ciegos como los religiosos cristianos. Entonces, no está prohibido tácitamente a la mujer enseñar.
¿Y qué pasa con los versos que dice Pablo a Timoteo de que Adán fue primero y Eva después? Este argumento, analizado por muchos historiadores y también por algunos exegetas y maestros que estudian la palabra del Señor, dicen que no tiene un asidero doctrinal. Pues ya lo hemos entendido. Hemos analizado lo que significa la creación, el acto de la creación. Adán fue dividido, no es que fuera creada una mujer aparte de él. No es que la mujer fuera creada después de él en el sentido de un segundo lugar. Eso ya lo entendimos de lo que leímos y aprendimos en los episodios anteriores. La Ezer Kenegdo es la ayuda necesaria. La mujer fue creada en igualdad con Adán. ¿Y qué pasa con esto? ¿De que la mujer calla en la congregación? Leamos lo que dice el pasaje bíblico en 1 Corintios capítulo 14. Leamos desde el verso 34. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas, tal como lo dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, verso 34 y 35 en la versión NTV. Si hiciéramos caso textual a este versículo, o a este par de versículos, ninguna mujer debería hablar nunca en una reunión, y aunque sea de hermanas, pues la definición de congregarse la puso el propio Cristo, en la cual nos dice en Mateos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Mateos capítulo 18, verso 20, en la versión Reina Valera. Entonces notemos lo que dice Cristo. Dice que 2 o 3 estén congregados. No hay excepciones. No dice 2 o 3 que sean solo hombres, o 2 o 3 que sean solamente mujeres. Esto se debe a que el diseño original de Dios, Cristo lo iba a mantener. ¿Por qué iba a entorpecer Cristo un diseño que es propiamente de Dios? No fuimos creados para tener diferencias, y menos delante de Dios. Entonces, si entendiéramos tácitamente lo que dice Pablo, la mujer jamás debería hablar nada. Pero nuevamente debemos examinar el contexto y la situación ahora en la carta a los Corintios. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? Leamos 1 Corintios capítulo 1. Desde el verso 10 dice: Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito, pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes. Mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, y otros dicen yo soy de Apolos, y otros dicen soy de Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 12 de la versión NTV. Aquí nuevamente tenemos problemas en la iglesia, pero ahora en Corintios. Antes estábamos en Éfeso, que también tenían problemas, y ahora estamos en Corintios con también divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Las peleas estaban presentes en la iglesia. Entonces imaginemos una iglesia con gente peleando por la forma del culto, por la pertenencia. Es que a mí me enseñó Pablo, no, es que a mí me enseñó Apolo. Hay gente que está dividiendo a los hermanos. Entre estos hay tanto hombres y mujeres metidos en ese ambiente. Recordemos, las cartas tienen un propósito de reafirmar la sana doctrina, ordenar a las iglesias los problemas locales y revelar y reafirmar el mensaje del Señor. Todo esto empezó desde los problemas que tuvo Pablo con la carta a los Galos. La carta está escrita a los hermanos en Corinto en el año 55 después de Cristo, un tiempo antes de la carta anterior que acabamos de leer acerca de Timoteo. Y esto fue en el tercer viaje de Pablo. Y el escenario de la iglesia en Corintio era un escenario de divisiones. Entonces Pablo debe, con sabiduría, según el capítulo 2, enseñarle a los hermanos. Luego en el capítulo 3 habla de él y de Apolos como siervos del Señor. En el capítulo 4 habla por qué envió a Timoteo a ellos y para que no tengan más jactancia y arrogancia en la fe. En el 5 condena a los arrogantes en la sabiduría humana. Pide que restituyan a los hermanos que han caído en pecado. En el 6 pide que eviten demandarse entre los hermanos ante la ley humana. Pide que eviten los pecados sexuales. En el 7 da instrucciones sobre el matrimonio. En el 8 habla de la comida sacrificada a los ídolos. En el 9 defiende su apostolado y su llamamiento y su autoridad. En el 10 habla de la idolatría de Israel. En el 11 habla de la adoración. Y aquí reconoce que la mujer también profetiza.
Y esto está en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, para que lo lean. En el 12 habla de los dones espirituales y cómo somos cuerpo de Cristo. En el 13 habla del amor más grande de todos. Y llegamos al 14, en el cual habla del don de lenguas y la profecía. ¿Nos damos cuenta el orden de los factores que motivan la carta? Principalmente es ordenar una desordenada iglesia en Corinto. Por ende, podemos sacar de contexto y hacer prohibitivo que la mujer hable en la congregación, dejando de lado todos los factores que hemos hablado. Claro que no. No podemos hacer absolutismos de expresiones del apóstol a dos iglesias que necesitaban corrección y orden, en que en ambas estaba ayudando Timoteo. Si fuera una constante, debido a que la carta a los Corintios fue anterior y varios años atrás a la carta a Timoteo, Pablo le hubiese repetido la instrucción. Pero como vemos, esto no es así. Cuando él le dice a la mujer guarde silencio en la reunión de hermanos, se refiere al problema que había con el don de lenguas y las interpretaciones. Pablo está poniendo un orden a estos sucesos. ¿Cuándo o no hablar en lenguas? Etcétera. Pide un orden en el culto, pide una forma en que se conduzcan, para no tener problemas. Y mientras son instruidos, nuevamente pide un orden, y si la mujer necesita hacer preguntas, que lo haga su marido, para evitar tantas consultas y poder expresar la sana doctrina. El mandar a Timoteo va de la mano con el mensaje. Timoteo tiene la misión de reforzar la doctrina, de enseñar y reafirmar las enseñanzas. Desde el versículo 26 en adelante, es muy claro cómo Pablo ordena el desorden de las reuniones de la iglesia en Corinto. Y voy a insistir en esto, ya que el contexto completo y la lectura de cada capítulo es el que nos va a dar el propósito de la carta que está mandando Pablo. Para finalizar, si ya hemos comprobado que 2 versículos corresponden a momentos de desorden en ambas iglesias y que no se deben a instrucciones tácitas y permanentes en el tiempo, la mujer, por lo tanto, es pieza fundamental en el diseño de la eclesía o la asamblea del reino. Y no es intención del apóstol dejarla fuera. Por el contrario, ya que él no puede invalidar el mensaje de Cristo, tampoco puede invalidar el diseño de Dios, pero sí tiene la autoridad para poner orden, enseñar y que los hermanos se conduzcan como corresponde en el Evangelio. Ministro, no te bases en textos aislados para impedir a las mujeres en Cristo tomar el lugar que el Señor les ha dado. Ministro, no sigamos siendo hipócritas y tener a las mujeres relegadas a reuniones entre ellas solamente. Eso es un invento humano y no tiene lugar para las hijas de Cristo en el nuevo pacto. Dejemos los eufemismos en la doctrina y haga caso lo que la palabra del Señor está enseñando. Sea honesto y obedezca a lo que el Señor está revelando. Si ya hemos sacado el estorbo de 2 versículos mal usados y mal interpretados, entonces entendemos que la mujer es pieza fundamental en el cuerpo de Cristo y en igualdad con el hombre. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer en el cuerpo hoy? ¿Cuál es su función? ¿Puede tener ministerios la mujer? ¿O ya los tiene? Oremos al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la revelación progresiva de tu palabra. Te doy gracias por el tiempo en que estamos usando, Señor, para poder entender tu revelación. Cuán gloriosa es tu palabra al mostrarnos, Señor, con la inteligencia espiritual y ver el contexto en que las cosas fueron escritas. También entendemos el sentido y lo que Pablo también quiere transmitir. Que no hay una contradicción en las palabras del ministro, por el contrario, hay un tema de orden. Y quizás hoy habría que silenciar a muchos hombres y mujeres antes de enseñar para que aprendan la sana doctrina y poder revelar el verdadero mensaje de Cristo. Quizás hoy es tiempo de detener las enseñanzas para no seguir mezclando textos y versículos del viejo pacto con las promesas eternas del nuevo pacto en ti, Señor. Permite que esta palabra revele, Señor. Permite que esta palabra abra los entendimientos, abra los ojos de tus hijos e hijas para entender el mensaje, Señor. Úngenos en esta hora con tu Espíritu Santo y mueve a tu iglesia. Llénanos de tu gracia, de tu poder, llénanos de tu Espíritu para poder entender el mensaje y poder comenzar de una vez y por todas a construir eclesía en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amados y amadas, los invito para mañana, para conversar nuevamente
de Ni Una de Menos en Cristo y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales y plantar la buena semilla para que haya libertad por medio de Cristo Jesús de cualquier lazo y atadura religiosa. Si tienes testimonio o consultas, escribe a nuestro muro de Facebook en facebook.com/Caminando por el Reino y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Tu gracia quiero en mí. ¿Qué más puedo pedir? Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. En mi debilidad, en ti puedo confiar. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Oh, cuán inmenso amor que inunda mi corazón. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Tú eres justo Dios, aun en mi imperfección. Jesús, vengo a ti. Jesús, vengo a ti. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Hoy me levantaré, cielos se abren sobre mí, tu nombre exaltaré, gloria eterna te daré. Gracias.